Bien, entonces vamos a ver, de aquí lo vamos a dedicar gran parte del curso. ¿Ya? La primera parte era introducir lo que eran las funciones, las gráficas, ¿no es cierto? Bueno, también el concepto límite, ¿no es cierto? Pero ahora la parte que va a tener mayor aplicación, que son las derivadas parciales. ¿Ya? Y luego, al finalizar el curso, va a haber integrales. ¿Ya? Integrales múltiples, o sea, ¿cierto? Entonces, acá vamos a estar quizá un mes y tanto ahí pegado con derivadas parciales, con toda la aplicación. Esto va a abarcar tanto la cátedra 1 como la cátedra 2. ¿Sí? De hecho, la cátedra 2 es solamente aplicaciones de derivadas parciales, ¿sí? Aplicaciones de optimización. ¿Qué es lo que es la derivada parcial? ¿Sí? No es la derivada de NRN, ¿sí? Porque la derivada de NRN se llama diferencial. ¿Ya? Pero en realidad, bajo un estudio que uno hace, ve que no es necesario calcular el diferencial siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diferencial se escribe como una combinación lineal de lo que se llaman las derivadas parciales. ¿Sí? A veces cuando explicamos lo que era una derivada, explicamos que eran pequeños movimientos en intervalo de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Que uno la movía en el eje X así, ¿cierto? ¿Sí? Ahora como está en el espacio, ¿sí? Si yo tengo un objeto, ¿cierto? Y quiero moverlo, se puede mover para cualquier lado. ¿Sí? Entonces tiene derivadas para cualquier dirección. ¿Ya? Entonces podemos introducir el concepto de derivada direccional. ¿Ya? Pero en realidad uno puede ver que si le planto un sistema de coordenadas espaciales, ¿sí? Entonces yo puedo en realidad analizar solamente el movimiento hacia allá, ¿sí? Izquierda a derecha, o hacia adelante y atrás, ¿ya? Que sería como el eje X, y sería el eje Y. ¿Ya? Y en realidad con cualquiera de esos movimientos, que esas van a ser las derivadas parciales en sí, ¿sí? Derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, ¿ya? Pequeños movimientos en ese sentido, ¿ya? Yo puedo ver en cualquier dirección, por ejemplo, si en diagonal, y me quiero mover, no sé, desde el punto 00 hasta un punto, ¿cierto?, cercano al 00 de forma diagonal, nada más que me tengo que mover acá y acá, ¿cierto? Y llego a la coordenada que está acá. ¿Sí? Entonces, por eso es importante solamente estudiar derivadas parciales. ¿Sí? Eso sí que la función sea continua. ¿Ya? Eso va a existir. ¿Ya? Sea diferencial. Y la derivada parcial, ¿sí? Que la vamos a notar de esa forma con ese símbolo, vamos a decir, no es una D, ¿sí? ¿Sí? Es como una letra de ese estilo. ¿Sí? Vamos a decir la derivada con respecto a X de una función f de xy y la derivada con respecto a y de una función de dos variables de con respecto a y de f de x. ¿Sí? Y va a tener la misma definición que tenía en cálculo 1, que era el límite cuando h tiende a 0, ¿no es cierto? Uno decía ahí f de x más h. ¿Sí? En este caso, como se estaba moviendo la x, f de x más h, el y se va a mantener, menos f de x, y. Así que se va a mantener muy similar a la primera definición que ustedes ya han visto en los cursos de primer año. Y todo eso dio por h. En cambio, cuando es con respecto a y, entonces el y el que va a variar va a ser la pequeña, el x se mantiene, fíjense, se mantiene constante el x, y el y el que hace las pequeñas variaciones. ¿Sí? Por eso es el movimiento que hace. ¿Ya? Esas son las derivas parciales. Como el y queda constante,
Fíjense que si yo considero el i constante, como me va a quedar f de x igual a f de x más h, como menos f de x partido por h, entonces es la misma derivada de la función f con respecto a x, ¿sí? Dejando el i constante. Y con respecto a y, es la derivada con respecto a y, ¿cierto? Pero dejando el x constante. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, es lo mismo que tener una función cualquiera y derivarla. ¿Ya? Derivarla teniendo en cuenta, obviamente, todas las reglas que ya vimos de derivadas en cálculo 1. De hecho, también las aplicaciones van a ser muy similares, solamente que ahí veamos, por ejemplo, la recta tangente, que vamos a ver un plano tangente. ¿Sí? Una recta normal, acá también vamos a ver una recta que se llama recta normal. Ahora, las notaciones que se usan generalmente en las derivadas son las siguientes. O sea, si tengo una función z, que generalmente le ponemos z igual a f de y, a veces se nota como f sub x, como la derivada con respecto a x, ¿ya? O de esta forma, la que más se usa, derivada con respecto a x, o también z sub x, ¿ya? O la derivada de z con respecto a x, ¿ya? O simplemente f de x. ¿Ya? Son notaciones que uno, y lo mismo para y, ¿cierto? Si derivo con respecto, bueno, ahí es con respecto a y, f sub y, la derivada con respecto a y, z sub y o f sub y. ¿Ya? Esas son las notaciones que vamos a utilizar. ¿Ya? Y bajo la observación que le dije de antes, para calcular la derivada parcial con respecto a x, es nada más que la función f, derivarla con respecto a x y considerando el y como una constante. ¿Sí? En cambio, cuando derive con respecto a y, ¿sí? Voy a calcular la derivada de f con respecto a y, pero manteniendo x con respecto a constante. ¿Sí? En ese caso, se entiende un poquito. Por ejemplo, si tuviera la función f de xy como expresión igual a x más x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? X cuadrado, o pongámosle x cuadrado más x cuadrado más y al cubo. ¿Ya? Entonces, yo al calcular la derivada con respecto a x de f de xy, ¿sí? Lo que sea x, como estoy derivando con respecto a x, lo considero como una variable, ¿sí? Así que lo derivo, pero lo que sea con y es una constante, ¿sí? Y recordemos que la derivada de una constante, ¿cuánto vale? No. ¿Cuánto es la derivada de una constante? La derivada de 2, de 3, de 4. Vale 0. ¿Sí? De hecho, las constantes no se mueven. ¿Sí? La derivada de una constante vale 0. Y si recuerdan, ¿cuánto vale la derivada de x cuadrado? 2x. Exactamente. 2x. ¿Sí? Más la derivada de y con respecto a x, como el y es constante, la derivada es 0. Por tanto, la derivada en este caso sería 2x. ¿Sí? De forma similar hacemos con respecto a y. Pero al hacerlo con respecto a y, aquí lo que vamos a asumir es que el x es constante y el y es variable. Entonces tomamos la misma función, hicimos la derivada con respecto a y de x cuadrado, ¿cuánto es? Es una constante. 0. Muy bien. Más la derivada con respecto a y de y al cubo. 3 y cuadrado. Exactamente. 3 y cuadrado. ¿Sí? Por tanto, al sumar esto me da 3 y al cuadrado. Y listo. Y ahí tengo la. ¿Sí? ¿Ya? Y repito, bajo eso, todas las reglas de derivación van a ser acá ocupables. O sea, la regla de la multiplicación, de la división, de la suma, de las constantes salen afuera y todas esas cosas. ¿Sí? Se aplican todas las reglas. ¿Sí? Solamente bajo ese supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, miremos esa función. ¿Sí? Y nos piden calcular justamente la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada con respecto a x? A ver. ¿Cuánto? 2x, ¿ya?
¿Más cuánto? 0. 0, ¿ya? Menos 10x. Menos 10x y, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿No? Porque menos 5y es una constante. ¿Sí? Entonces derivamos solamente el x cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y más? Más 0. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí? Eso nos da como resultado 2x Menos 10x. menos 10x. Perfecto. Así. ¿Y la derivada con respecto a y? 0. Muy bien. Más 6y cuadrado. Más 6y al cuadrado. Menos 0. Menos 0. Menos ¿Qué eso tiene y? Así. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? a 1. No. ¿Pero qué es lo que es menos 5x cuadrado? Una constante, ¿no es cierto? Una constante, sí. Pero una constante está multiplicando el y. ¿Qué cosa cuando la constante está multiplicando? Sale afuera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces me queda menos 5x cuadrado por la derivada de y, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la derivada de y? 1. 1, ¿Sí? 1. Y menos 0. ¿Sí? Por tanto, acá me queda 6 cuadrado. Perdón, 6 y al cuadrado menos 5x cuadrado. Perfecto. Ahí le funciona. ¿Ah? Ok, le había funcionado al final cuando le. ¿Sí? Sí. Igual parece que está intermitente ahí. El computador ahí está fallando. Se le acaba la luz. Sí, se acabó la tinta. ¿Ya? Entonces, si ven, es muy similar bajo esa premisa. ¿Ya? Ahora, nosotros, estos dos variables, ¿qué pasa si fueran tres variables? ¿Sí? O cuatro. Bueno, también se va a extender, ¿cierto? Por ejemplo, ahí me dicen que la utilidad en pesos de un acre de cierto cultivo de trigo se define de esa forma: 4L más 5S más 20F menos 3L cuadrado menos S cuadrado menos 2F cuadrado menos 4SF. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasa? Que esa función P, ¿cuántas variables tiene? 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene la variable L, S y F. ¿Sí? Entonces, justamente lo que me piden a mí acá es calcular, por ejemplo, de P a de L, también de P a de S y de P a de F. Ah, pero yo sabía calcular con dos variables. ¿Sí? Entonces, tratemos de asimilar qué debería ser de P a de L. ¿Cómo calculo la derivada de P con respecto a L? ¿Cuál es la única variable que se está moviendo? ¿Ah? La L, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la L una va a ser la variable. Y las otras dos, la F y la S, ¿cómo de considerarla? Como constante. ¿Sí? Muy bien, como constante. ¿Ya? Ya, y bajo eso, ¿cuánto sería la derivada de P con respecto a L? Diríamos con respecto a L. 40L, ¿cuánto es la derivada de 40L? 40. 40. Después de 5S, Más 100. 0, muy bien. Después más de 20F, 0. 0. De menos 3L cuadrado, 6. menos 6. 6L, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque el 3 para afuera, ¿no es cierto? Y L cuadrado es 2L, ¿no es cierto? Me queda 6L. Después, Menos 0. después, Menos 0. y después, 0. 0, que no hay nada más con L. ¿Sí? Y perfecto. Y tengo 40 menos 6L, es la derivada con respecto a L. Forma similar con respecto a S. Entonces el S lo consideramos variable y todo lo demás lo consideramos constante. ¿Sí? Entonces en ese caso, ¿cuánto sería? 0. ¿Ya? Más 5. 5. Más 0. ¿Ya? Menos 0. ¿Ya? Menos 0. Menos 2. Menos 2. S, ¿no es cierto? Sí.
Muy bien. ¿Y después? Menos Entonces, Sí. ahí, para que se distinga, no se confunda con un 5. Le lleva menos 4 veces. Y menos 4, Sí. f. Muy bien, ¿cierto? Menos 4f es la constante, ¿no es cierto? Por la derivada de s que vale. Muy bien. Y si hacemos la derivada de p con respecto a f, 20. 20, ¿ya? Menos 4. Menos 4f, muy bien. S. Menos 4s, muy bien. ¿Sí? Y ahí tengo las derivadas, ¿sí? Ahora, yo no lo puse acá, pero esta p depende de L, S y F, ¿sí? Entonces me dice, pero evalúelo en estos valores, ¿sí? Entonces evaluamos esas derivadas en esos valores. ¿Qué pasa? ¿Sí? De hecho, si eso es la utilidad, ¿sí? Acá tenemos cosas como marginales, ¿no es cierto? Con respecto, ¿cierto? De hecho, esto en economía uno habla de repente del ceteris paribus. No sé si han hecho curso de economía. ¿Sí? Que hay varias variables, ¿no es cierto? Y una la mueve una y la otra la deja constante. ¿Sí? Se llama condición ceteris paribus. ¿Sí? Entonces, de P a DL, pero lo vamos a evaluar el L en 10, el S en 3 y el F en 4. ¿Ya? Ese va a ser el orden que haga. L, S y F. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como esto es una función, ¿sí? Evalúe donde aparezca L10, donde aparezca S3 y donde aparece F 4. ¿Sí? Por tanto, ¿cuánto me quedaría? 40 menos 60. menos 60. ¿Sí? Eso igual a menos 20. ¿Sí? Lo mismo, de P a DS lo evaluaba en 10, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería eso? 5 menos 6, ¿no es cierto? Porque como el S vale 3, entonces 3 por 2 son 6, menos 16. ¿Y eso cuánto me da? Esto me da menos 1 y menos 16 son Menos 17. menos 17. ¿Sí? La variación es negativa. ¿Siempre negativa? No, en este caso, no tanto negativa, menos 17, menos 20, ¿no es cierto? Viendo el contexto de lo que es, bueno, es el costo de la semilla, el costo de la mano de obra. ¿Sí? Ya. ¿Y qué será de P a de F? 20 menos 16. Menos 16, ¿ya? ¿No es cierto? Porque es 4F, pero como el F vale 4, 4 es 16, y menos 4S, Menos 12. menos 12. Muy bien, ¿no es cierto? Porque como el S vale 3, 3 por 4 son 12. Menos 16 menos 12 son menos 28. Más 20 sería menos 8. ¿Sí? La producción con respecto a qué variable cae más rápido? L, ¿no es cierto? Más fuerte la caída. ¿Sí? Muy bien. ¿Bien? Entonces, podemos seguir generalizando. ¿Sí? Podemos tener funciones de muchas variables. ¿Sí? No solamente de 3. ¿Sí? En la práctica, ¿no es cierto?, uno define miles de variables. ¿Sí? Sí, sobre todo si a veces es algo económico o de optimización, define n variables. ¿Sí? Y en ese caso, el cálculo se hace similar. ¿Sí? Lo que dice todo esto en ese lenguaje algebraico que se ve como complicado, que al derivar una función con respecto a algunas de las variables, ¿sí?, esa variable varía y todas las demás se mantienen constantes. ¿Sí? Y todas las demás se mantienen constantes. Así que podemos derivar de muchas formas ese problema. ¿Ya? Mira, tenemos el ejemplo que está aquí. Dice, dado esa función de dos variables, perdón, de tres variables, ¿cierto? De esta manera acá.
Creo que dice f de x. Debe ser f, porque depende de x y de z, ¿no es cierto? Sí, bueno. Entonces x cuadrado y más y cuadrado z cuadrado más z al cubo. Demuestre que hay que demostrar o hay que verificar que x por la derivada de f con respecto a x más y por la derivada de f con respecto a y más z por la derivada de f con respecto a z es igual a 3 veces f. Hay que verificar eso. ¿Será cierto? Veamos. Entonces esto debería ser x por la derivada de f con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a x? ¿De cuál función? ¿Sí? La voy a poner en azul. Sería 2x. ¿Cuánto? 2x. 2, 2x. 2x. Muy bien, ¿cierto? Sí. Porque cuando digo con respecto a x, el y es constante, ¿cierto? Por la derivada de 2x, perdón, de x cuadrado que es 2x, entonces me queda 2x por y, 2x. Y lo demás 0, porque no tiene nada con x. Más y por la derivada de f con respecto a y. Si digo con respecto a y, la derivada con respecto a y acá, ¿cuánto me queda? 1. 1 por x cuadrado, ¿cierto? Sí, porque el x cuadrado es una constante. Sí. ¿Sí? Es la constante por la derivada de y que vale 1. ¿Sí? Más z cuadrado. Y más 0. Muy bien. Entonces ahí tengo la derivada con respecto a y. ¿Sí? Más z, ¿no es cierto? Más z. Por df de z. Más 2y. 2 y z, muy bien, ¿ya? Más 3 z cuadrado. Z cuadrado, ¿sí? Como tenemos parte del enunciado, ¿no es cierto? Voy a quitar esto de acá. Entonces, voy a decir, esto es igual a eso, ¿no es cierto? Que hemos calculado, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense que tenemos que llegar que igual a 3x. ¿Ya? Listo, calculé la derivada. ¿Sí? Entonces ahora empezamos a verificar. Bueno, al calcular acá me queda 2x cuadrado y, ¿no es cierto? Más y por x cuadrado, más y por z cuadrado. ¿Sí? S con S me queda más 2 veces y z cuadrado. Y S por S me queda más 3 veces z al cubo. ¿Sí? ¿Hay algunos factores comunes o no? Que pueden visualizar. X cuadrado y, cuando hay otro X cuadrado y, Y ¿no? z. Ah, no. X cuadrado, acá. Y z S cuadrado. y S, ¿no es cierto? X cuadrado y. ¿Hay algún otro factor común? Y z cuadrado con y z cuadrado, ¿no es cierto? Eso no, ¿cierto? Bueno. Si sumamos los verdes, 2 más 1 son 3 veces x cuadrado y. Si sumamos los azules, 3 veces y z cuadrado, ¿cierto? Y más 3 veces z al cubo, que es lo que acá hay un factor común, ¿no? El 3, ¿ya? Entonces 3 veces x cuadrado y más y z cuadrado y más z al cubo. Pero x cuadrado y, ¿sí? X cuadrado y z cuadrado y z al cubo, ¿qué es lo que es? La función. Así que eso es igual a 3. Por tanto, demostramos justamente lo que nos pedían, que al hacer esa multiplicación, eso era igual a 3. ¿Sí? Muy bien.